Yo quiero hablarte hoy de ese motor, del motor más poderoso que existe para agradar a Dios, para darle a Dios y a los demás, para darse. El mayor motor que existe en esta vida, sin lugar a dudas, es el amor. Y si tú haces una perspectiva un poco de tu vida, y tú puedes hacer ¿cómo se dice? Cuando es para atrás, ¿no? Un flashback. Moderno de un flashback. Una mirada hacia el pasado, uno puede ver que hizo un montón de cosas por amor. Algunas fueron una estupidez como yo. Un amigo decía, yo iba a ver a mi novia 4 kilómetros andando para allá y 4 para acá. Por amor. Si uno piensa en el sacrificio que uno ha hecho por los hijos, al final te das cuenta que lo hicimos por amor. Pero si uno mira el sacrificio que nuestros padres hicieron, aunque algunos no lo hicieron bien, pero también los movió el amor a nosotros. El amor mueve el mundo, amados. Y cada acción que nosotros hagamos, cada acto, si queremos que realmente tenga una trascendencia, su más alta motivación debe ser el amor. Y tú puedes decir, no, pero eso es lo que yo siempre hago. Yo te puedo demostrar que yo al menos, no todo lo que he hecho en mi vida, siempre ha sido motivado por el amor. Muchas veces ha sido por egoísmo, muchas veces ha sido por buscar un lugar, muchas veces ha sido por cumplir, porque tocaba hacerlo. De un montón de cosas que yo viví en mi vida, hoy de nuevo haciendo esa mirada para atrás, digo, ¿cuántas cosas no hice buscando realmente mi gloria y no la gloria de Dios? Y algunos dirán, no, tú hiciste muchas cosas, tú tuviste esto, hiciste tal, o fundaste Hollywood, la tal, y diré, de todo eso, Dios mío, ¿qué quedará? ¿Qué realmente estaba fundamentado por el amor a ti y al prójimo? Porque sin darnos cuenta hay muchísimas motivaciones en nuestros corazones que han movido muchas de nuestras acciones. Y como resultado, muchas de ellas han sido un rotundo fracaso. O a lo mejor tuvimos la gloria de los hombres, pero a Dios ni se inmutó con eso. No movimos el corazón de Dios. Y yo quiero hablarte de ese camino. Quiero adentrarme en una historia brutal, yo las considero de las más hermosas de la palabra, que cada vez que yo la releo, la verdad que no puedo evitar emocionarme, porque es una historia, es tu historia, es mi historia. Aquí en esta historia de la palabra, todos y cada uno nos podemos ver reflejados. Y yo no puedo dejar de emocionarme viendo. Yo hubiera dado lo que fuera por haber visto en vivo esa escena. Dice la palabra en Lucas 7:36, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, yermó un hermoso frasco de alabastro de un costoso perfume. Se habla de que podría haber sido el salario de un año de una persona. Vamos a irnos a los mileuristas, como yo. 12.000 euros podía costar perfectamente ese perfume. Era una manera en que las personas tenían de ahorrar dinero. No había banco, bueno, el tipo de banco que había era diferente al que conocemos actualmente, pero una forma de invertir era invertir en perfume, fíjate. Era un valor, el perfume era un valor, hoy también vale un dinero un buen perfume, Lo compra del chino no, pero si te compra uno medio que, todavía el perfume sigue siendo un objeto de lujo. Pero en aquel tiempo era una forma de invertir, era una forma de guardar para el futuro. Era una forma donde las personas iban poquito a poco echando, yo me imagino, era un vaso de alabastro, era un bote especial, y esa persona durante un año o el tiempo que fuera, poco a poco iba invirtiendo ahí, escucha, no solamente su dinero, sino también su corazón. Iba invirtiendo su esfuerzo. Con lo que cuesta hoy en día ganar dinero, ¿verdad? Cuesta tela.
Te pones a pensar de horas que echamos al mes trabajando y luego el sueldo llega el día 5 y ya está pelado otra vez y te has pegado un mes entero trabajando, ¿no? Así que esta mujer había puesto en ese frasco de costoso perfume su tiempo, su dinero, su futuro. Ahí estaba su futuro en ese vaso. Dice la palabra que era una mujer de mala vida, interpretamos que era una prostituta. Quizás ese vaso, quizás ese perfume estaba siendo ahorrado quizás para dejar ese estilo de vida. Podíamos suponer que esta mujer estaba ahorrando diciendo, a ver si salgo de esta vida, de esta basura de vida. Ahí estaba en ese vaso, todo eso ahí concentrado. Y dice la palabra del Señor, que llorando se arrodilló detrás de él a sus pies y sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús. Escúchame, para que Lucas se diera cuenta de esto, porque si no hay realmente un caño de lágrimas, realmente tú no te das cuenta cuando las lágrimas caen. Para que Lucas describe los hechos, de hecho, bueno, es el evangelio más descriptivo. Lucas era médico, ¿verdad? Entonces él describía las escenas para que Lucas viera que los pies de Jesús estaban chorreando. Estaba esa mujer llorando, ¿eh? Como decimos en el sur, estaba enmorecida, ¿eh? Y allí estaba esa mujer, dice, mojando con sus lágrimas, perfumando los pies de Jesús, y dice que con sus cabellos secaba los pies. Dice que no cesaba, dice la palabra, no cesaba de besar sus pies y echar perfume. Qué acto más increíble de adoración, sin importar el costo. Una adoración, perdóname la expresión, extravagante. Cueste lo que cueste. Algunos dirían, bueno, algunos de hecho lo dijeron, qué desperdicio, qué desperdicio. Sin embargo, dice la palabra que el fariseo que lo había invitado, el religioso, el que sí puntuaba, el que sus obras puntuaban, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Esta historia se ve reflejada en 3 evangelios, en Mateo, Lucas y Marcos. Y en 2 de los evangelios dice una palabra que Lucas no dice. Y es extraño, porque Lucas era médico, es extraño cómo se le pasó ese detalle. Pero dice que este hombre, Simón el fariseo, había tenido lepra. Y hoy era un hombre sano. Parece que había acontecido un hecho poderoso en su vida. Parece que había ocurrido algo divino, muy poderoso. No era cualquier cosa sanarse de lepra. De hecho, hasta el día de hoy sigue siendo una enfermedad incurable. Por tanto, podemos leer entre líneas que había habido una intervención divina en aquel cuerpo. Y perdóname, pero sanarte de lepra en aquel tiempo no era cualquier cosa. Entre otras cosas, lo más importante, que no solamente era el cuerpo, es que te devolvía tu dignidad, porque los leprosos pudiera ser quien fuera, el mayor de los fariseos, un rey, quien fuera, pero los leprosos, por la ley, tenían que vivir fuera del campamento, alejados fuera de la ciudad, detrás de las murallas de la ciudad, alejados de sus seres queridos. Y eso traía encima aún mayor dolor a aquellas personas. Imagínate a aquellos leprosos, ¿no?, en las murallas viendo pasar a sus hijos de camino al cole. Y ellos no poder acercarse. De modo que vemos que Simón debería haber sido un hombre muy agradecido, porque había sido sanado.
Pero mira la respuesta de Jesús, ¿no? Jesús, cuando interpreta los pensamientos de este hombre, porque dice que el fariseo lo dijo para sí, pero ya sabéis que Jesús era capaz de interpretar los pensamientos, de leer la mente de los demás, ¿no? Dice que entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Y cómo era Jesús, de verdad. Imagínate, ¿no? Estaba allí en medio de la fiesta, una cena preparada en honor a Jesús. Jesús ve la escena aquella, la mujer, imagínate, es que fuertísimo, ¿no? La mujer echando perfume, aquello que tenía que haber sido un espectáculo y la casa se llenaría de todo aquel perfume costoso. Y el fariseo estaba diciendo, si supiera quién es esta mujer, mucho perfume y todo lo que tú quieras, pero es que ella, y si este hombre es profeta, realmente si este es un hombre de Dios, ¿qué hace que la deja tocar? Y entonces Jesús se vuelve y les cuenta una historia, como él lo solía hacer. Un recurso educativo, lo que hoy sería es una parábola, lo que hoy sería cuando se cuenta un cuento, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Una fábula, correcto, gracias. Y Jesús usaba esto como un recurso muy propio de la cultura oriental, los cuentos, ¿no? Y entonces le dice, un hombre prestó dinero a dos personas. La gente dice, es que el dinero no es de Dios. Pues Jesús habló mucho de dinero, perdona. 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. A uno le dio, vamos a hacer una nueva versión alcalareña, le dio 500 euros y a otro le dio 50 euros. 500 y 50. O lo vamos a exagerar más. A uno le dio 5.000 y a otro 500. Sin embargo, ninguno de los dos pudo devolver dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Entonces Simón le dijo, hombre, yo creo que el que se le perdonó una deuda más grande. Y le dijo, correcto. Y ahora viene la enseñanza. Porque algunos estarían diciendo, bueno, ¿y esto a qué viene ahora? ¿Y esto a qué viene ahora? Y ahora viene la parte fuerte. Jesús se vuelve hacia Simón y a todas las personas. Mira qué bonito lo que dice el texto. Versículo 44, la Nueva Traducción Viviente, dice, luego se volvió, porque Jesús estaba sentado y la mujer dice que estaba detrás. No se sentía digna ni siquiera para ponerse delante de Jesús. Y dice que estaba detrás, llorando, lavándole los pies, perfumando, detrás de ella, aquí detrás. ¿No te has fijado nunca ese detalle, verdad? Yo me di cuenta el otro día. Dice que estaba detrás de Jesús, ni se sentía digna siquiera para mirarle a los ojos. Estaba detrás. Y dice que Jesús se vuelve a ella, la pone. ¿Y qué ocurre cuando se vuelve a ella? Es que la saca a escena. La levanta, la pone como un ejemplo. Para aquellos hombres era una mujer de mal ejemplo, una pecadora, con una mala vida. Sin embargo, Jesús la saca de ese anonimato por el hecho que estaba haciendo, por su generosidad, por su agradecimiento, y la pone en primer plano. Porque dice, se volvió Jesús a ella y a Simón el fariseo. Y dice, mira, cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas. Y los secó con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella no ha parado de besarme. No tuviste la cortesía de ungirme con aceite, pero ella, dice la palabra, me encanta esta traducción, dice, ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito, especial, extravagante, diferente. No cualquier perfume, el mejor perfume, lo mejor que ella tenía, su futuro.
con lo más preciado de ella. Lo que iba a suponer seguramente, como te he explicado, salir de esta vida. Y fíjate que estas tres cosas, yo las he estudiado un poquito, los pies, tenía que ver con un acto de hospitalidad. ¿Por qué? Hombre, porque en aquel tiempo los caminos no estaban, la mayoría empedrados, y había un barrizal tremendo cuando llovía, o polvo simplemente, ¿no? Y los zapatos de aquel tiempo, pues no eran como ahora, sino que la mayoría eran abiertos, sandalias abiertas, y entonces el polvo entraba. Y había un acto de cortesía que se hacía siempre cuando se atendía. No solamente esto ocurre en la cultura judía, ocurre en la cultura oriental en general. Los árabes también hacen esto. De modo que había una cortesía, era, escúchame, lo mínimo que había que hacer cuando un invitado venía. Poner agua. Y cuando el invitado era una persona que tenía un poquito de dinero, entonces había un sirviente, una persona que se dedicaba a lavar los pies del invitado. Había alguien que hacía un esfuerzo y había que ver cómo traían los pies. Porque si ahora yo digo, voy a hacer un lavamiento de pies, pues algunos... Pero la mayoría yo creo que para el culto se habéis puesto calcetines nuevos hoy, limpios, por lo menos limpios. Pero en aquel tiempo aquello era un trabajo que solamente los siervos y los esclavos hacían. Pero escúchame, eso era lo mínimo. La otra costumbre era el beso. Cuando llegaba algún invitado a casa, y esto es muy nuestro, ¿verdad?, de los sureños, hay un beso. El beso expresa familiaridad. ¿Sí? Nos damos un beso entre familias, los amigos. Me acuerdo de una ocasión que estaba en México, que allí son muy hombres, ¿no?, muy del rancho, ¿verdad? Y entonces fui a un pastor que hacía mucho tiempo que no lo veía, me dio tanta alegría que le di un beso. Dice que el hombre es inquieto, tieso. Y me dice, aquí eso no, aquí eso, manito, aquí son los besos entre hombres, no... Digo, ¿cómo es que no? Ven para acá, dame otro. Y le di 2 o 3 más. Digo, ¿no te me da un beso de qué? Te voy a dar 3 más. Al año siguiente, cuando fui a verlo, ya él me besaba. Ya él me veía y me daba un beso. Pero el beso expresaba también, y era lo mínimo, el beso era también algo básico, era una de las normas culturales básicas. Y luego ya había algo que sí podíamos decir que entraba en una dimensión un poquito de más intimidad, y era como un poquito rizar el rizo, que era la unción con aceite. Había unos aceites que eran perfumados. Y entonces había una costumbre también muy bonita, cuando llegaba un invitado con sus pies sucios, sudoroso, se le lavaba los pies, se le besaba, y entonces llegaba alguien con un aceite, un ungüento, y entonces se ponía sobre la cabeza del invitado en una señal también de bienvenida, en una señal también de cariño, de bienvenido a casa. Escúchame, eso era lo mínimo, lo básico, lo fundamental. Y ni siquiera ahí había llegado Simón. Sin embargo, una mujer agradecida, una mujer que había sido liberada, que había visto en Jesús su futuro, dice que derrochó. Dice la palabra, versículo 47, te digo, tú no tuviste, 46, tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella me ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, dice que son muchos, han sido perdonados. Dice, por eso, escucha, por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor.
A una persona que se le perdona mucho, demuestra mucho amor. Pero una persona a la que se le perdona poco, demuestra poco amor. Y entonces le dijo, mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a su mujer, tu fe te ha salvado. Y entonces entramos en un componente que activa el amor, y es la fe. De modo que cuando un corazón generoso se activa, está activando toda su fe. Porque ella estaba poniendo en las manos de Jesús su futuro. Todo lo que poseía lo estaba derramando en Jesús. De modo que era no solo un acto de amor, sino también un acto de fe. O estaba reconociendo al único que podía sacarla de aquella vida. Pero fíjate, puede ser que se te haya perdonado mucho, pero puede ser que no reconozcas eso, como le pasaba a Simón. Puede ser que se te haya perdonado mucho y no seas consciente de ello y vivas como un desagradecido, una desagradecida en esta vida. Puede ser que se te haya concedido el don de la vida, la bendición del existir. No solo eso, se te ha dado la vida eterna. Cristo te ha salvado. Y puede ser que estés viviendo de espaldas a esa realidad, estés viviendo para ti solo, de modo que muy pocas oportunidades estás dando de agradecer a Dios primeramente, pero también al otro. Y en esta escena vemos dos tipos de personas. Una mujer de mala reputación, pero que había entendido profundamente quién era Jesús. Pero vemos a un hombre de buena reputación, de los que deberían puntuar, de los que conocían la palabra, de los que vivían, y sin embargo, como dice Corintio, de los que tenían conocimiento, y sin embargo no había ni una pizca de agradecimiento. Por eso el Señor era tan duro con los fariseos, porque sus motivaciones no estaban claramente, la motivación de las leyes que ellos transmitían, sus estilos de vida no estaban motivados por el amor, estaban motivados por el cumplimiento, estaban motivados por sus estatus sociales. Por eso uno tiene que revisar cada una de las cosas que haga. Por eso cada acción que uno hace debe de revisar el filtro. Y en cada momento entender que si no hay una motivación real detrás, basada en el amor, pues poco sentido tiene. Si la gente que se sube aquí a adorar al Señor, por poneros un ejemplo, realmente no está motivado por un agradecimiento profundo al Señor, si cada lechuga que damos en esa obra social ahí abajo, oyendo hermanas, detrás no está la motivación del amor, ¿sabes qué? Que delante de Dios no vale nada. Y el efecto que causa a las personas es simplemente de llenar su barriga. Es fuerte. Podremos dar hasta nuestra vida, pero el efecto que causa eso no es lo mismo. Y delante de Dios, las cosas que están motivadas con un corazón de amor realmente se elevan a Dios como un perfume de adoración, igual que hizo esta mujer. Una adoración extravagante. Simón no cumplió ni con lo mínimo, ni con lo que tocaba, ni lo básico. Simón estaba más preocupado de su reputación. Por eso posiblemente también invitó a Jesús, porque era el personaje de moda. Y diría, oh, Jesús está en mi casa. ¿Cómo recibirías a Jesús en tu casa?
Hay una canción de Filadelfia muy graciosa, muy potente, que dice: el agua más cristalina y el vaso más reluciente. El mejor mantel que tengo voy a ponerle. Porque no viene a cenar cualquiera. Viene Jesucristo, el Rey de Reyes, ¿no? Está ese nivel de adoración en nuestras vidas. Nuestras acciones están motivadas por el amor, y algunos dirán: sí, por el amor a mí mismo. Pero ese no puede ser, perdona, pero ese no puntúa. Ese filtro no pasa. Y no es que no haya que amarse uno a sí mismo, por supuesto. Por eso el Señor dice: tenga cada uno un nivel de estima, equilibrado. Ni esté estos días por los suelos: ay, que soy el gusano más miserable del mundo, ay, que todo me pasa a mí. Ni quiere el Señor eso, ni quiere el Señor, por supuesto, la altivez. El Señor aborrece la altivez de corazón. El orgullo es lo peor que nos puede pasar. Por el orgullo Satanás cayó. Qué fuerte, ¿no? El orgullo yo creo que es lo peor que hay. Y Jesús lo demostró hasta su último aliento. Su último aliento, Jesús demostró esa máxima en su vida. En Juan 10, Juan 13, Jesús está despidiéndose de lo suyo. En una despedida, normalmente, la persona que se despide es la que es honrada, ¿sí o no? Mañana Dani dice que soy comisario y me han mandado a Barcelona, ¿no? Y la Ruth: no, mi tienda, no. Entonces vendría Dani a la reunión y entonces oraríamos por él. Él sería, en un sentido, el centro, ¿verdad? Lo abrazaríamos. No te preocupes, Dani, ahí vamos a estar contigo orando, hermano. Él sería el centro. ¿Por qué? Porque lo estamos despidiendo. Sin embargo, en las matemáticas del cielo, Jesús, que tenía que haber sido el centro en esa reunión, de ser el centro se hace el siervo de la reunión. Demostrando esto mismo. Antes de la fiesta de la Pascua, y hoy vamos a celebrar la Santa Cena, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús a lo que se enfrentaba, a la hora de dolor tremenda que pasaría, a la ausencia por primera vez en su existencia del Padre en su vida, por eso gritó: Abba, Padre. Por eso gritó: ¿por qué me has abandonado? Por eso gritó en la cruz: ¿por qué? ¿Dónde estás? No te encuentro, por primera vez en mi vida me siento solo. Eso dolió mucho más que los latigazos, mucho más que la cruz, que fue un dolor físico terrible. Pero mucho más que eso, a Jesús le dolió por primera vez en su existencia encontrarse solo, sin la comunión del Padre y del Espíritu Santo, colgado en un madero vergonzoso. Y él sabía lo que se enfrentaba, sabiendo, dice la palabra, sabiendo. Dice, ¿cómo los amó? Los amó hasta el fin. El motor de toda la obra de Cristo es por amor a ti. Tú fuiste la más alta motivación de la obra de Jesucristo. El verte un día aquí y en una eternidad. Cuando Él estaba pasando el dolor, todas las caras de los millones de creyentes que habían creído en aquel tiempo, los que iban a creer y los que van a creer en el futuro, pasaban por la mente de Jesús. Y yo creo que Él diría, merece la pena. ¿Por qué? Porque los amo. La más alta motivación que llevó a Jesús a hacer lo que hizo fue el amor por nosotros. Y dice la palabra, versículo 3,
sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, sabiendo quién era, en otras palabras, sabiendo dónde estaba su identidad. Jesús sabía quién era, que era Dios, que venía del Padre, pero es que iba al Padre de nuevo, y Él era Dios, sabiendo quién era, conociendo profundamente su identidad. Entonces se sentó en un trono para que todos aquellos le adoraban, y Él se sentó diciendo: yo soy el Hijo de Dios. La historia no dice eso. El texto bíblico dice: se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, se hizo toalla, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla, a secar los pies con la toalla con la que estaba ceñida. Como una última enseñanza, como una despedida, intentando explicar a aquellos hombres cuál iba a ser el centro de lo que iba a ser, y no solo eso, sino cuál sería o debería ser el centro de la vida de los creyentes. Como una última enseñanza, y yo creo la más importante. Pedro se levantó y le dijo: Señor, tú no me lavas a mí los pies. Y entonces Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro, que negó al Señor 3 veces, ¿verdad? Si yo hubiera estado allí, lo hubiera negado a lo mejor 80. A veces decimos: hay que ver Pedro, ¿eh? Yo hubiera estado allí, tú hubieras estado allí. Si es que llega a estar, porque los demás ni estuvieron, solo quedó él, los demás estaban escondidos. Y en aquella playa, en aquel desayuno, el Señor le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y dice Pedro: ¿qué te digo? 3 veces. Y le da una palabra profética, le dice a Pedro: mira, Pedro, cuando tú eras un niño, pues tú ibas para arriba, para abajo, cuando fuiste un hombre, pero llegará un momento donde te llevarán donde tú no quieras. Eso lo dijo el Señor para dar a conocer la muerte que iba a tener. Y dice la tradición cristiana que Pedro fue crucificado y se sintió tan indigno de ser como Cristo que pidió que lo crucificaran boca abajo. El que había huido. Pero ¿sabes qué pasa? Que el motor de su corazón lo llevó a amar al Señor hasta última instancia y a dar su vida por Él. Él le dijo: Pedro, Señor, que nada te acontezca, yo soy capaz de dar mi vida por ti. Y el Señor le dijo: hijo, si cuando te vaya cante 3 veces el gallo, me vas a negar 3 veces. Pero bueno, no te preocupes, ya lo hará. Y efectivamente Pedro no se equivocó y Pedro dio la vida por el Señor después. Como todos los discípulos, menos Juan, murieron todos de formas crueles. Y millones de mártires en el mundo. El Señor dijo: yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que viene un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas, y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño, lo dispersa, el cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero, su máxima motivación es el dinero. Dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida, doy mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer, ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico, doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida. Algunos piensan que a Jesús lo mataron los judíos. No, Jesús mismo se entregó. Dice Spurgeon,
el príncipe de los predicadores, que le decían, si Cristo hubiera querido clamar por una legión de ángeles, hubiera fulminado por completo a todo el imperio romano. Si Cristo desde la cruz hubiera dicho, bajad por mí y rescatadme, dice que no hubiera quedado del imperio romano nada más que polvo. Si hubiera querido humanamente él vencer el imperio así. Pero fíjate, el imperio romano fue vencido por amor. Nuestros corazones han sido vencidos por amor. No por fuerza. Por eso nuestra máxima como creyente, como cristiano, debe ser esa. Y nuestra vida tiene que ser una vida siempre pensando en esa entrega. A la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El Señor entregó todo. Él fue la ofrenda, la mayor ofrenda por nuestro pecado fue Él, no había otra. Él fue, su ofrenda fue extravagante, fue su cuerpo roto, sus gotas de sangre derramada, la vergüenza, el oprobio, todo nuestro pecado se cargó sobre el Cordero. Y Él lo aceptó. Por eso dice, a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la pongo. Y como un último mensaje les dice a sus discípulos, ¿veis lo que yo he hecho? Lavad los pies. Eso es lo que yo quiero que vosotros hagáis entre vosotros. Ese es el camino. El servicio, la abnegación, la adoración, motivado desde el amor. Mi recomendación, y es el filtro que yo estoy aplicando en mi vida, no te muevas por nada ni por ningún otro interés que no sea el amor. De modo que tus acciones las filtres por ahí. Y te puedo garantizar que los resultados son diferentes. Porque cuando yo solamente miro por mí, al final, ¿sabe qué es lo que tiene? A ti mismo. Yo miro tanto por mí, yo quiero que el centro sea yo. Yo miro porque yo fui muy herido, porque yo fui muy bendecido, y porque yo, y porque yo, y porque yo. Y entonces cuando tú empiezas a poner tu mirada solo en ti y apartas la mirada de tu entorno, llámese tu familia, llámese tu comunidad, llámese tu iglesia, llámese el trabajo donde te has llamado, un día levantarás la mirada y te darás cuenta que estás completamente solo. Porque solamente te amaste en esta vida a ti mismo. Un día te mirarás y dirás, el fruto de mi trabajo, el fruto de todo lo que he llevado, al final solo me benefició a mí y por tanto solo me tengo a mí. Y esta vida te anima precisamente a eso. Todos los mensajes que hay hoy en día es que tú te tienes que sentir muy bien. El spa de no sé cuánto, el tratamiento de no sé cuánto, el Corte Inglés, porque tú lo mereces. Tiene un trabajo de 1.000 euros y te quiere pegar un viaje a Cancún con 1.000 euros, porque tú lo mereces. Y porque tú, y tú, el centro de tú, y tiene que estar tú primero bien tú, y tú, y yo. Entonces, claro, todos esos mensajes calan en nuestro corazón, de manera que lo que crean nosotros precisamente son seres egoístas. En tanto y en cuanto tu vida no la estás invirtiendo a la imagen del Maestro, en tanto que eso no está ocurriendo en tu vida, entonces tu vida está siendo una vida infructuosa. Y qué triste pasar por esta vida. Y un día, allí en la lápida, solamente quede eso, una lápida. Y no quede en los corazones de la gente que te rodeó un grato recuerdo de decir, gracias por la vida de este hombre. Algunos dirán, gracias que se fue ya. Eso es un corazón generoso, un corazón que se siente agradecido por la salvación tan grande que hemos obtenido de Cristo.
Una persona que es consciente en plenitud, no a ráfaga, no cuando voy al culto el domingo, no, en su día a día. Una persona que es consciente 100% de dónde venía, de quién era, de dónde estábamos antes de conocer al Señor y dónde hoy estás. Una persona que tiene plena conciencia de eso, de la salvación tan grande que no podíamos pagar de ninguna de las maneras. Una persona que es consciente en plenitud de esa realidad en su diario vivir. Es una persona que vive agradecida y por tanto una persona con un corazón generoso y todo le parece poco para el Señor y para los demás. Ese es el motor más poderoso que existe. Si tú quieres que tus relaciones personales fructifiquen, si tú quieres rodearte de gente que te ame, si tú quieres rodearte de proyectos de vida vital, si tú quieres vivir esta vida con lo máximo, escúchame, el camino es este. El camino del dar. El camino del darse. Ese es el camino que fructifica a nuestro alrededor y da una vida realmente con sentido. Pablo se estaba despidiendo, Hechos 20, creo, sí, Hechos 20. Pablo se está despidiendo, Pablo está terminando su carrera. Y llega Pablo allí ante los creyentes, creo que eran los filipenses, no recuerdo bien, y entonces llega alguien y le dice el Espíritu Santo que tenía que ir a Jerusalén, y llega un profeta, le amarra los pies, creo que era, ¿verdad? Y le dice, el dueño de este cinturón, cuando vaya a Jerusalén le van a dar el tigre. Y Pablo, imagínate, el profeta dice, ¿quién es este cinturón? Le amarra los pies a Pablo y le dice, el dueño de ese cinturón, cuando llegue a Jerusalén, de camino a Jerusalén, va a sufrir un montón. ¿Sabes qué hace Pablo? Pablo se quita el cinturón y empieza a hablar de su vida. Empieza a hablar de su entrega. Y le dice, si eso me tiene que acontecer, que me acontezca. Y termina con una frase que dice, él cita a Cristo en esa frase. Imagínate, dice, la escena es muy bonita porque Pablo se está despidiendo y dice que lo están besando, dice que empezaron a besar a Pablo y a despedirse porque sabían que ya no lo iban a volver a ver, porque Pablo iba a ser sacrificado. De Jerusalén, allí se forma un lío gordísimo, se va a Roma y allí muere en Roma, en una cárcel. Y ya saben que va a acontecer todo eso porque Pablo se lo ha dicho, están besándolo, están abrazándolo, están diciéndole, Pablo, hombre, no vayas a Jerusalén, quédate con nosotros. Y Pablo, ¿sabes qué dice Pablo? Como dijo Jesús, más bienaventurados dar que recibir. Pablo dice, para mí es una bendición seguir dando, incluso mi vida. ¿Cuánto de nosotros pudiéramos decir eso? Que creemos firmemente que es mejor dar que recibir. ¿Quién puede creer eso en su corazón de verdad? No creer, solo creerlo y vivirlo. Y uno puede pensar, yo ahora voy a coger, me voy a ir. No, se trata de tu día a día. Se trata en aquellas cosas que se te requiera. Lugares y situaciones para servir hay un mundo. Vete a la asociación de tu barrio, vete a la asociación de enfermos del cáncer, que allí hace falta voluntariado. Vete hemos estado en un proyecto que estuvo allí, lo anuncio ya, porque vamos a meternos. Estuvo allí ESPE, nos llamaron del ayuntamiento, porque quieren hacer un proyecto para acompañar a los ancianos de la ciudad. ¡Qué pasada! Y cuando me llamaron, digo, ay, ¿tenemos que estar nosotros? Sí o sí, de todas maneras, por favor, que yo no puedo ir, fue Espe. De modo que vamos a formar parte de unas listas de gente, de voluntarios, todos los que queráis. Yo me voy a apuntar primero, para acompañar a gente mayor, que esté sola, 1 horita a la semana, lo que sea, lo que se pueda. Posibilidades de dar hay muchas, muchas. Aquí mismo en la iglesia tenemos mucho servicio abierto para mucha gente, así que no hay una excusa para no darse, para no ser generosos con nuestras vidas. Y no solamente se trata de cumplir lo mínimo, que muchas veces ni eso cumplimos,
sino una ofrenda extravagante al Señor. De todo. Tus dones, lo que Dios ha puesto en tus manos. Hay gente que Dios ha puesto en sus manos unos dones poderosísimos artísticos. Hay gente que Dios ha puesto en sus manos la capacidad de generar dinero para bendecir. Hay gente que Dios ha puesto en sus manos inteligencia para organizar. Hay gente que ha puesto en su corazón servicio para atender a los demás. Y hay gente que le encanta servir, que lo disfruta. ¿Qué estás haciendo con tus dones, con tus talentos? ¿Viviendo para ti? Pues déjame decirte que ningún árbol se come su fruto. ¿Sabe qué pasa cuando los frutos no son cogidos? Que se caen y se pudren. Pero cuando los frutos están verdes o están rojos, ¿no?, de color que sea, y alguien ve esos frutos del árbol y dice, esto es para que se lo comáis, hombre. Porque los frutos, si no se caen al suelo, se pudren, se pisan, se lo comen los gusanos. Pero cuando hay una persona que coge un fruto tuyo y lo disfruta, qué bendición, qué bendición. Amado, ese es el corazón generoso al que como creyentes estamos llamados, a vivir en esos cánones, en esos filtros de Dios, en esa, perdóname, manera loca de vivir. Es una manera verdaderamente loca porque va en contracorriente totalmente de lo que este mundo enseña, donde este mundo tú eres el centro y que los demás te sirvan. Por eso el Señor mismo le dijo a sus discípulos, entre ustedes no se estaban peleando, era Juan y Santiago, ¿no? ¿O era? A ver quién iba a ponerse ¿no? Uno a la derecha, el otro, y la mamá ahí. Y dice el Señor, no, eso no, es que aquí no funciona así, hijo. Aquí el que quiera ser más alto es el que más sirve, no el que menos sirve. De modo que las matemáticas del cielo se invierten. Y se invierten y chocan radicalmente con las matemáticas del mundo. Por eso seguir a Cristo es una cuestión radical. La salvación es gratis, seguir a Cristo te cuesta tu vida. Perdóname. Es radical. Seguir a Cristo es radical. No valen medias tintas. Si quieres seguir a Cristo de una forma real, es radical. No hay medias tintas. ¿Sabes por qué? Porque así lo enseñó Cristo. Sabiendo que su hora había llegado para que pasase del mundo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor nos amó. El amor es dar, darse. Y la fórmula queda coja, la fórmula del amor queda coja si no lleva el componente al lado del amor, del dar, perdón. El amor y el dar son verbos que se complementan. Y son indivisibles. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Eso sí que es dar. Lo más preciado del cielo.